En el caso de las inecuaciones, si queremos hacer una interpretación gráfica, pues entonces tenemos que acordarnos que nos interesan intervalos de la recta real donde se verifican las inecuaciones que nos dicen. Si tenemos una inecuación de la forma f de x menor o igual que g de x o f de x menor estricto que g de x, entonces tendré que fijarme en los intervalos de la recta real, ¿vale?, donde la gráfica de f esté por debajo de la gráfica de g. Y si el igual está contenido, pues tendré que considerarlo también dentro del intervalo, y si no, pues no. Vamos a ver estos ejemplos. Me dicen que resuelva las siguientes inecuaciones ayudándome de la representación gráfica de funciones. Vale. 4x menos x cuadrado mayor o igual que 0. Vamos a ver esto, ¿vale? Para resolver esto, lo que vamos a hacer primero es factorizarlo, como hacíamos antes. Cuando factorizamos esto es muy sencillo, esta expresión, sacamos la x factor común y entonces me queda x por 4 menos x, y esto tiene que ser mayor o igual que 0. Y aquí, en lugar de estudiar el signo de x y estudiar el signo de 4 menos x, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Qué forma tiene esta función? Bueno, pues esta función tiene forma de parábola, ¿vale? Porque todas las funciones que son de la forma ax cuadrado más bx más c tienen forma de parábola. ¿Y hacia dónde están los cuernos de esta parábola? Bueno, pues los cuernos están hacia abajo, porque aquí tengo un signo menos, de forma que para valores muy negativos y muy positivos de la x, tengo que esto de aquí la función toma valores más y más negativos. Así que yo sé que los cuernos de la parábola están hacia abajo. ¿Tiene puntos de corte con el eje x? Sí que tiene puntos de corte, porque esto es igual a 0, en x igual a 0 y en x igual a 4. Así que si esto de aquí me representa el eje x, yo sé que en x igual a 0 voy a tener un punto de corte y en x igual a 4 voy a tener el otro punto de corte. Y a partir de la gráfica, fijaos que yo ya puedo ver directamente en qué regiones la función es positiva y en qué regiones es negativa. ¿Cuándo va a ser la función positiva? Pues la función va a ser positiva aquí, en este intervalo, entre el 0 y el 4. Por debajo del 0 va a ser negativa y por encima del 4 también va a ser negativa. Por lo tanto, la solución de esta inecuación es el conjunto de la x perteneciente al intervalo 0, 4. Incluyo el 0 y el 4 porque aquí tengo un signo igual. Esta ecuación de aquí, inecuación, mejor dicho, elevado a x es menor estricto que x más 2. Bueno, esta es un poquillo más complicada porque tenemos una función de la que no podemos encontrar directamente los valores de x donde se me verifica la igualdad, ¿vale? La ecuación, si nosotros intentamos escribir esto como una igualdad, ¿vale?, para saber cuáles son pues los límites de los intervalos, lo que me queda es que elevado a x es igual a x más 2, y esta ecuación de aquí se llama una ecuación trascendente, ¿vale? De forma que yo no puedo hacer mediante transformaciones elementales ni transformación de funciones, yo no puedo expresar esto despejando la x, no puedo despejar la x de aquí. Así que ni siquiera sé si tiene solución esto, y si no sé si tiene solución esto, pues es complicado saber si esto tiene solución. En este caso, la gráfica de la función, como son gráficas muy sencillas, son funciones muy sencillas, son elevado a x por un lado y x más 2 por otro, pues realmente sí que nos ayudan las gráficas de las funciones. En primer lugar voy a dibujar la gráfica de elevado a x. La gráfica de elevado a x es una cosa así, crece muchísimo, y aquí pasa por el 1, ¿vale? En x igual a 0 pasa por el 1, esta es la x. Y luego la gráfica de x más 2, esto es una función afín, que tiene pendiente 1, que el punto de corte con el eje x es 2, aquí, ¿vale? Y entonces lo que tenemos es el punto de corte con el eje x va a ser en x igual a menos 2. Por lo tanto, la gráfica de mi función afín va a ser una cosa así, más o menos. Y fijaos lo que sucede. Fijaos que gráficamente se ve perfectamente, incluso con esta representación tan mala de la exponencial. La recta es más fácil, pero la exponencial es más complicado de representar, pero sí que se ve que hay un intervalo donde se verifica esto, donde la gráfica de la exponencial está por debajo de la gráfica de x más 2, de la función afín. Y este intervalo va a estar entre este punto de corte, y este punto de corte de aquí.
¿Cuáles son estos valores? Voy a llamar a esto x1 y a esto x2. ¿Cuáles son estos valores? Ni idea. Sinceramente, esto no lo podemos saber analíticamente porque no podemos resolver esta ecuación. Es que no la podemos resolver. Esta ecuación lo que se suele hacer es resolverla numéricamente. Existen algoritmos para darnos soluciones de ecuaciones. Soluciones numéricas, eso sí, yo no sé exactamente cuál es, lo que me dan es un valor aproximado de la solución, pero por lo menos sé que existe. Yo sé que va a existir solución y yo sé que va a haber un intervalo abierto, ¿vale? Donde se verifique esto. Y sé que esto va a estar, pues, a ver, va a estar por debajo de -1 y por encima de -2, ¿vale? Si esto es... El punto de corte con el eje X es -2, así que yo sé que tiene que estar por encima del -2, pero cercano. Y por aquí yo sé que tiene que estar, pues, a ver, por encima de... no lo sé. Esto es, a ver, cuando X es igual a 1, e elevado a 1 es 2,78 y 1 más 2 son 3. Así que en X igual a 1 tenemos que la exponencial sigue por debajo de la función afín. Y en X igual a 2 tengo aquí 4 y aquí tengo un número mucho mayor que 4. Por lo tanto, está entre 1 y 2, ¿vale? Este valor de aquí está entre 1 y 2. Entre 1 y 2 y entre -1 y -2. Por lo tanto, la solución que me piden, simplemente yo ya sé que es un intervalo, ¿vale? X pertenece al intervalo abierto entre x1 y x2. Para los valores x1 y x2 que me resuelvan numéricamente, pues algún método numérico, ¿vale? Algún algoritmo numérico. Normalmente se hace por ordenador, hay calculadoras que también resuelven las ecuaciones, ¿vale? Pero la calculadora lo que te va a dar son los puntos de corte. La representación gráfica es lo que te va a decir si realmente, pues eso, cuáles son los intervalos que realmente son los que me interesan, ¿vale?